Saludos amigos de Máquinas Abiertas. En esta ocasión tenemos una CR10S5, me parece que es de 50 por 50 por 50, si mal no recuerdo. La primera vez que vemos una máquina de estas nos la trajeron porque pues, el problema principal es de que no mantiene la temperatura en la cama. Cuando la ponemos a funcionar, pues para empezar, pues el ventilador ahí, el ruido. La verdad desconocemos si esta cama tan grande trabaja con la corriente que le suministra a la fuente. No sé, la caja se me hace como muy pequeña para una fuente de alimentación grande que sea suficiente para suministrar la corriente necesaria a esta cama tan grande. No lo sé, tendríamos que abrirlo. Otra de las cosas que nos refirieron es que, aparte de que salta mucho la temperatura de la cama, bueno, ahorita está ahí en 25, 27. Y una de las cosas peculiares que nosotros vemos aquí es cuando tratamos de aumentar la temperatura de la cama, se empieza a calentar mucho el conector, que es este de acá, y eso no es normal. De hecho, ahorita pues no tanto, pero llega una temperatura en que cuesta trabajo mantener aquí la mano. Entonces, por aquí hay un detalle de que no está haciendo bien contacto o qué. Vamos a tener que desarmar esta parte de aquí, vamos a tener que empezar a atacar esto de inicio. Ahora es la primera vez que vemos una impresora de estas, que nos llegan una de estas, entonces pues va a ser muy interesante. Pudimos abrirla, tenemos que poner de cabeza, la destapamos y aquí tiene la fuente de alimentación, aquí tiene todas las conexiones, no se ve la tarjeta principal, se ve ahí nada más un poco del LCD. Se tienen que quitar estos 4 tornillos para que pueda salir la fuente, y la fuente es de 12 volts 30 amperes, o sea es una fuente que pues sí, pues tiene la capacidad alta de corriente. No sé qué tan eficiente sea utilizar una fuente de estas para una cama tan grande de este tipo. Yo pensaría que lo hicieran como el Artillery y la Sidewinder, que la cama la alimentan utilizando la toma de los 110 volts. Pero bueno, pues aquí está la tarjeta principal. Es una tarjeta de 8 bits, trae un ATmega. Las conexiones de aquí lo vamos a checar. También hacer notar que el cable se calienta, o sea, cuando se calienta la cama se ponen tibios los cables. No es una buena señal, eso quiere decir que está mal diseñado el calibre del cable para la corriente que demanda la cama. Aquí hay un MOSFET, es para la cama precisamente, por la corriente. Estamos asumiendo que todo sea de fábrica y que no sea nada que esté añadido. También vamos a aprovechar para dar una limpiada porque ahí tiene bastante polvo acumulado. También en la parte de acá. Entonces el módulo debe de ser original. Viene aquí hasta los barrenos para la saliente para poderlo poner. Pues las conexiones pues, son más o menos tan sencillas. Esta es la toma de los 110 volts. Y aquí positivo y negativo para potencia. Aquí uno de la potencia pues va para el MOSFET, que es como la parte ahorita que nos interesa. De este lado se alcanza a ver un poquito el cable de control. Este viene directo aquí a la tarjeta. Lo más seguro es de que pues, por algún otro MOSFET chiquito, como puede ser ese que está aquí. Pues vamos a desconectar yo creo que todo esto para que nos deje trabajar mejor y ver el estado de los conectores de por acá. Pues bueno, vamos a trabajarlo a ver qué tal. Ok, ya quitamos el conector, ya lo estuvimos rastreando, que va aquí con el MOSFET, y por acá se ven los cablecillos que van del termistor. Y ahí están esos dos negritos que se alcanzan a ver ahí. Son los del termistor, estos son los de la cama, como les digo, pues van al MOSFET. Y pues sí se ven degradados los pines, son conectores, no me acuerdo cómo se llaman, ahí se alcanza a ver la coloración. La verdad es que yo sería de la idea de, en lugar de usar conector, pues ponerlo directo. Tengo que medir la resistencia de la cama para ver cuánta corriente va a consumir. Porque aparte estos cables se calientan. Los cables que vienen de la cama. Yo diría que se utilizara un calibre más grueso. No lo he visto, pero pues se calientan. Porque no es del calibre adecuado, ¿no? De hecho, hasta ahí se ve como que medio... Ya se quería chamuscar. Ya puse el flash para ver mejor. Tendría que verlo sin la cámara, pero pues creo que sí. Eso es también problema de la temperatura. Se me apagó el flash porque se va a acabar la batería. Ah, no, bueno. Nomás de estarlo manipulando, se desoldaron, se degradó la soldadura por el exceso de temperatura. Vamos a sugerir que en lugar del conector pues se ponga cable directo. Entonces pues obviamente esto no es normal. Bien, hemos soldado momentáneamente los cables que se habían zafado por exceso de calor. Ya por la temperatura ya está muy, muy, muy degradado esto.
por estar trabajando como estaba trabajando anteriormente. Limpiamos también los contactos, los abrimos un poco y te lo vamos a encender y a calentar a ver cómo se comporta. Entonces ahí ya encendimos, el ventilador ese de ahí, el pequeñito, hace un ruido pero de aquellos. Ahorita está de cabeza, pero pues bueno, vamos a tratar de manejarlo así. 60 grados. Vamos a ver qué pasa. Ahí estamos registrando la corriente que está demandada en este momento la cama, que es bastante, 16.2 amperes. Se calienta un poquito aquí de esta parte. Las lecturas de termistor saltan un poco, 49 a 51, más o menos. Pero sí, lo que me llama la atención es de que esta parte de acá también se calienta, no debería de calentarse. Nada debería de calentarse. Si está caliente, hay un problema. Hemos conectado prácticamente la cama caliente directo transistor MOSFET sin utilizar el conector, porque este conector nunca va a funcionar para la corriente que está demandando esta cama. Esta cama está demandando, como ya lo vimos, 17 amperes o una cosa por ahí, y estos conectores pues ni de chiste pueden ofrecer capacidad para esa cantidad de carga. Por eso es que se calienta, por eso es que se botaron los cables, y lo más seguro es que por eso también daba lecturas erróneas en la temperatura. Estos son los cables que van directo al termistor de la cama, y este es el que va al conector del termistor dentro de la tarjeta. El cliente nos dijo que de plano la temperatura bajaba cuando la máquina estaba en funcionamiento, cuando se movía. Tiene sentido el síntoma porque pues como está ya muy degradado el conector, pues lo más seguro es de que en el movimiento pues no hiciera muy bien contacto y entonces pues se comportara de esa manera. Sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta que también hay variación de temperatura, incluso cuando la impresora está encendida y sin realizar ningún movimiento. Ya lo habíamos mostrado antes, pero ahí lo mostramos de nuevo, cómo están oscilando estas temperaturas cuando la impresora está en reposo. Por ejemplo, ahí vemos que varía de 19 a 20, por ejemplo acá ya varió de 17, 16, de 16 a 20 varía. Es bastante la diferencia, a mi parecer. Por ejemplo, ya 22. Hemos descubierto que esto solo pasa cuando alimentamos todo el sistema directo con la fuente de alimentación. Si nosotros conectamos la impresora a la computadora y la alimentamos nada más por USB, vemos que se va a comportar de forma muchísimo más estable. Veamos. Entonces ahí el equipo ya está apagado de la fuente de alimentación. Tenemos conectado aquí a USB, al cable USB, y lo vamos a conectar ahorita aquí a la laptop. Entonces ahí ya conectamos y vamos a fijarnos aquí. Ahí podemos ver que las temperaturas están súper estables en 19 grados. Prácticamente no hay variación. Nos hace pensar que hay algún tipo de inestabilidad o ruido eléctrico en pues, la parte de la alimentación. Ya cambiamos la fuente, porque de hecho esta fuente no es la que traía originalmente y se sigue comportando igual. Hemos tratado de ver el circuito de entrada de los termistores para ver si por aquí había algún tipo de fluctuación. Hemos medido valores ahí. Hemos medido continuidad con las terminales de entrada de convertidor analógico digital que está como por aquí en el microcontrolador. Hemos tratado de colocar algún capacitor aquí de desacople de ruidos en la parte del regulador de 3.3 volts que alimenta aquí, pero en realidad la falla, ya después de estar investigando, la falla está en esta parte de aquí, que este es el convertidor DC-DC que baja los 12 volts a 5, y estuvimos analizando el circuito. Este capacitor no debe de ser de este valor que viene aquí, 100 microfaradio, es la unidad de la capacitancia. El fabricante aconseja en su hoja de datos de este chip que este valor tiene que ser mayor, tiene que ser de 220. Entonces este diseño está mal de fábrica, me imagino. Lo más seguro es de que haya cierto ruido, ciertas oscilaciones indeseadas en la parte de los 5 volts, y esas oscilaciones se están transfiriendo al regulador de 3.3 volts, y eso afecta a las referencias que se utilizan para los convertidores analógicos digital. Los convertidores analógicos digital utilizan una referencia de voltaje para convertir una señal analógica en señal digital. Es como si tuviéramos nosotros una tabla de referencia, y en esa tabla te dice qué voltaje de aquí en analógico corresponde a un número en binario de acá. Básicamente es eso, pero esa tabla depende del voltaje al que se esté trabajando el microcontrolador, y si ese voltaje cambia,
o está cambiando porque tiene pequeñas variaciones o pequeño ruido, pues entonces esa tabla también varía. Y entonces para un valor constante de aquí, si esa tabla está variando, esa referencia está variando, pues también va a variar el valor de forma artificial dentro del microcontrolador, y por eso sí tienen esas variantes de lectura. Entonces es como el primer pensamiento que tenemos que analizarlo mejor, pero pues creemos que por ahí va el asunto. Entonces vamos a ponerle un capacitor de este lado, aquí en estos terminales. De hecho ya le hemos preparado ahí un poquito con soldadura para hacer las pruebas. Ya después, si vemos que eso lo soluciona, pues vamos a tener que reparar. Hemos puesto otro capacitor de 100 microfaradios en paralelo. En estos elementos, cuando los pones en paralelo, los valores se suman, entonces son 200. Recordemos que el valor que recomienda el fabricante son 220, pero vamos a ver si con eso tenemos alguna mejora en la lectura de la temperatura. Entonces pues vamos a energizar y vamos a revisar acá otra vez de cabeza cómo se comporta. Sigue variando un poco, pero ya no varía tanto como al principio, ¿no? Que variaba hasta 6, 7 grados. Está más estable. Entonces lo que vamos a hacer es pues dejarlo un rato así. A lo mejor hacemos una impresión de prueba. Seguimos analizando este equipo CR10S5. Ahora lo que estamos haciendo es una prueba de impresión. Todavía nos falta lo demás, está pendiente, pero también nos habían comentado que tenía problemas de extrusión, entonces estamos haciendo una impresión de prueba. Y sí, se ven las líneas inconsistentes en la impresión, ahí como se puede ver. También otra de las cosas nos comentaron que es un poco complicado nivelar la cama, entonces pues ya le hemos hecho un arreglo ahí, hemos metido, no se ve, no lo grabamos porque pues, es algo muy poco tedioso. Metimos los resortes más grandes, son más resistentes que los que tenían por default. Metimos tuerca con nylon para que quedara bien fijo el tornillo y no se diera vuelta mientras se mueve la mariposa. Entonces creemos que quedó bastante firme. Pero bueno, ahorita estamos viendo lo del problema de impresión y estamos checando el motor. El motor también nos comentan que se calienta bastante, y es verdad, sí se calienta mucho. Eso es algo a tomar en cuenta. Pero aquí lo que hemos nosotros verificado es de que no tiene mucha tracción el filamento. De hecho, incluso puedo sacarlo con la mano sin problema, sacarlo y meterlo sin tanto problema. Entonces, tal vez el detalle está en este resorte, que a lo mejor ya está un poco vencido, o algún problema tiene la palanca de que no da suficiente tensión. Como le digo, pues puedo meterlo y sacarlo. Entonces lo que vamos a hacer, el engrane está bien, el engrane está bien fijo, tiene buen torque el motor. De hecho creo que tiene demasiado porque se calienta mucho, también nos habían comentado eso. Y la palanca tiene un problema, porque si nosotros hacemos presión con la palanca hacia arriba, empieza a tener ya mejor tracción ahí, y eso pues se va a traducir en una mejor extrusión. Estamos usando, lo mejor dicho, el cliente ha puesto aquí boquilla de .8, entonces por eso están saliendo así las primeras capas. Pero ya que movimos aquí la palanca, de hecho la sigo teniendo oprimida, pues estamos viendo la diferencia de esto a una capa pues mucho más consistente, obviamente muchísimo más gruesa, pero más consistente en la extrusión. Entonces pues vamos a revisar eso, vamos a revisar cómo está aquí armado este extrusor. Vamos a ver el resorte y a ver qué solución podemos dar, y si no pues también sugerirle al cliente que lo cambie por un extrusor de metal. Muy bien, entonces vamos a empezar ya con las modificaciones. Ya nos autorizaron, tenemos aquí los cables de la cama caliente. La cama caliente ya la desmontamos, ya la volteamos. Entonces pues lo que vamos a hacer es soldar estos cables en paralelo con estos de acá, para que se reparta la corriente entre cada cable y no se caliente. Sin embargo, como esta es una cama de aluminio y aparte está sobre una plancha de aluminio, esto disipa muchísimo calor, por lo que un cautín de estos pues no nos va a servir básicamente para nada. Entonces para esos trabajos pues vamos a utilizar este cautín. Da muchísimo mayor potencia, más calor. Muy bien, ya están los cables ahí soldados.
gustó más esta soldadura que esta, pero las dos están bastante bien en cuestión eléctrica. Y pues bueno, ya nada más vamos a ponerle como un cincho aquí y a lo mejor un poco aquí de cinta Kapton para que quede bien fijo. Muy bien, ya quedó hecha la soldadura. La verdad es que la tuvimos que volver a hacer porque no nos percatamos que había un pad disponible para poner otro cable, otro par de cables extra, lo cual me hace pensar que pues ahí por quererse ahorrar el fabricante de la cama no se los puso, porque son necesarios, y pues decidimos quitar todo y volverlo a poner y entonces ya poner los pares así. Si les soy sincero, hay algunos medio garapiñados que no me gustan, pero sí fue un poco complicado soldar a pesar de que usamos el cautín de alta potencia. Pero en cuestión eléctrica está bien, las soldaduras se ven bien, de un buen acabado, son brillantes, no se ve ninguna soldadura fría. Muy bien, ya quitamos la tarjeta. Ahora lo que vamos a corregir va a ser el problema de cómo oscila la temperatura, a pesar de que la impresora pues incluso está en reposo, ¿no? Le vamos a poner uno de estos, que son True Hole, no son de montaje superficial. Vamos a tratar de hacer un mejor trabajo posible para ponerlo, porque pues no pudimos encontrar uno igual. Ahorita están escasos, y entonces pues vamos a utilizar uno de estos. Se puede poner, obviamente pues el trabajo de soldadura pues tiene que ser un poquito más con cuidado, más minucioso. Quedaría como este, pero digo, no así con las patas ahí colgando. Estamos haciendo así porque no tenemos pistola de calor. Tal vez con una pistola de calor pues pueda hacerse el trabajo más fácil, la verdad. Pero pues bueno, no contamos con una, entonces pues lo vamos a hacer así. Entonces ahí ya retiramos. Ahorita vamos a limpiar estos pads que queden bien limpios, y sobre esos vamos a poner el otro capacitor. Entonces ahí quedó soldado. Creo que quedó bastante bien. Pueden ver. Y el negativo de este lado, que es la terminal negativa. Entonces ahorita lo vamos a limpiar para que quede bien, y ya después lo vamos a enderezar un poquito. Okay, ya quedó limpio. Y así quedaría ya el capacitor. Bueno, ya tenemos la tarjeta ahí, pero antes de instalarla pues vamos a quitar también este ventilador, porque ya lo limpiamos como de forma preliminar, pero necesita todavía cariño, entonces te lo vamos a quitar también. Muy bien, ya tenemos todo conectado. Las zapatas que les pusimos, tuvimos que modificar algunas zapatas porque para el calibre del cable están muy grandes y no entraban, entonces tuvimos que limarlas un poco, rebajarlas, pero ya está bien colocado ahí. Ya está limpio este ventilador. El de acá pues ya lo habíamos limpiado desde cuando, ya habíamos limpiado la fuente también, etcétera, etcétera, todo. Ahí está el capacitor que cambiamos, ahí se alcanza a ver. Y entonces en teoría pues ahorita que encendamos pues ya no va a tener ninguna variación en la lectura de la temperatura como lo tenía anteriormente. Entonces vamos a ver otra vez de cabeza. Y ahí ya vemos la temperatura del hot end y de la cama, que pues están súper estables. Ahorita vamos a echar a andar la cama. En 60. Ahí si alcanzan a escuchar pues funciona más rápido el ventilador de la fuente. Ya nada de que se calientan cables ni nada parecido, todo bien. Aquí se puede apreciar el doble cableado del positivo, el doble cableado negativo en el MOSFET. Aquí lo único que tenemos que resolver todavía un poco es queda como un poco salido estos cables, pues porque son más y más gruesos. Entonces también tenemos que resolver un poquito esa a la hora de poner la tapa. Ya nada de que se calienta el cable de acá. Entonces esto quedó así, utilizando como el conector original, nada más que obviamente sin pines, sin nada, nada más como un pasacables. De hecho pues todavía se puede desenroscar esto de aquí, pero bueno, ya no tiene uso alguno eso, ya los cables pasan directo por acá. Entonces nada más se utilizó para eso. Entonces pues cables totalmente fríos, ya no tenemos ningún problema con esto de la temperatura. Y pues nos queda nada más ensamblar, nos queda sustituir este extrusor que nos comentaron, nos queda también ver ajuste de ruedas, posible ajuste de ruedas, hacer pruebas. Vamos a desarmar aquí la cubeta del hot end para revisarlo, para limpiar ese ventilador también que hace ruido, y yo creo que ya no tendríamos ningún problema
con este equipo ya para entregar. Muy bien, ya después de tener un proceso de calibración y haber también calibrado los drivers, cambiado el extrusor, el motor pues ya no se calienta como se calentaba, digo, sí sigue tibio, pero pues bueno, lo regulamos la corriente para que trabajara sin sobrecalentarse. Y ahorita pues estamos haciendo las pruebas ya de impresión. Aquí va pues lo que estamos haciendo pues es el cubo de calibración a una altura de capa, si mal no recuerdo, de 5.5 milímetros, me parece. Lo estamos haciendo así pues porque la boquilla es grande, entonces pues estamos verificando eso. Hemos probado ya la fuerza del extrusor, tratando de tenerlo con la mano, y pues ha estado bastante bien, bastante fuerza. Entonces pues yo creo que ahí vamos por buen camino.